Pedir antes de iniciar, por favor, que todos se silencien los micrófonos para así no sufrimos ningún tipo de interferencia. De la misma manera le vamos a pedir que las preguntas se van a contestar hacia el final del chat y estas las van a tener que realizar a través del chat del Zoom, y aquellos que ingresen a través de Facebook Live también hacen las preguntas allí y luego van a ser respondidas. Bueno, mucha presentación nos requiere la disertante del día de hoy. Todos la conocemos a Mirta, quien tiene una trayectoria que a empezar a hablar sería excedernos más tiempo de todo su currículum que lo que va a durar la conferencia. Así que los dejo a todos ahora con un breve video. Luego va a comenzar la doctora Lanfranchi y cuando culmina vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Lo que le voy a pedir es que por favor no empiecen a llenar el chat con comentarios sobre la conferencia o preguntas sobre la conferencia en ese momento, porque va a entorpecer la lectura del mismo. Así que, Saúl, comenzamos con el video y a continuación la doctora Lanfranchi comenzará con la conferencia. Adelante, Mirta, ¿podés compartir? Bueno, ¿cómo no? Esperame un segundito. A ver, Mirta, activa tu micrófono. Acá, espera. Activa el micrófono, Mirta, por favor. Ahí está. Adelante. Sí. ¿Podés compartir? Sí, ya está. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Quiero agradecer primeramente a Saúl por haberme dado la oportunidad de presentarles esta disertación acerca de lesiones mamarias no palpables y su riesgo de malignidad. Y segundo, bueno, darle la bienvenida y la felicitación a la nueva comisión directiva que toma posesión justamente hoy como primer día hábil, y esta es la primera actividad general que se va a realizar. Dicho esto, pasamos directamente a la presentación. De manera tal que nosotros vamos a enfocarlo desde el punto de vista de la ecografía, pero vamos a hacer también interrelación al final con otros métodos de vida de importancia que estos adquieren. Lo más importante es anticiparnos a la palpación, y por eso decimos que vamos a hacer diagnóstico de lesiones no palpables. Y lo más importante justamente es por qué anticiparnos, porque cuando se llega a palpar una masa, ya ha pasado mucho tiempo por la biología tumoral y seguramente que el pronóstico y el diagnóstico va a ser otro. El hecho de hacer
este tipo de procedimiento en esta etapa, mejora la sobrevida. También cuando se decide hacer una cirugía o los tratamientos van a ser más acotados, cambia la evolución de la patología y también disminuye el riesgo de provocar metástasis. Mirta, ¿Sí? Mirta, no estás compartiendo la pantalla, ¿eh? Sí, yo la tengo compartida. No la estamos viendo. ¿No están viendo? No. ¿Ahí? No. Ok. A ver, permíteme compartirla, por favor. No, lo tenés compartido, lo tenés permitido. Ahí. Ahí está. ¿Ahí estamos? Sí, maximizar la presentación. Sí. ¿No se vio nada todavía? No. Ah, bueno, ok, Sí. empezamos otra vez. Bueno, lo que estaba diciendo hace un momentito es que nos vamos a referir a lesiones mamarias no palpables y su riesgo de malignidad. Lo más importante de este ítem es justamente cuando la lesión todavía no es palpable. ¿Y por qué decimos esto? Porque el pronóstico va a ser otro, la sobrevida y un montón de características de la enfermedad van a cambiar cuando estamos haciendo el diagnóstico en este momento. También se eligen cirugías y tratamientos más acotados, cambia la evolución de esa enfermedad y también disminuye el riesgo de que se produzcan metástasis. Para esto vamos a decir que hay dos miradas iniciales. Una mirada que va a ser la que vamos a hacer desde el punto de vista mamográfico o por tomosíntesis. Y la segunda mirada que va a ser la mirada ecográfica, como dos aspectos del mismo tema. Ahora, bien, lo más importante de esto es que la mirada ideal tiene que ser la conjunta, la que podamos establecer mediante ambos métodos, porque van a ser muchas veces conjuntos los que vamos a necesitar y los que nos van a dar más confiabilidad diagnóstica. Si nosotros lo dividimos a este tema por capítulos, podríamos decir que hay por lo menos 4 capítulos para mencionar. Los nódulos no palpables, las microcalcificaciones, las distorsiones tisulares y las densidades asimétricas. No puedo hablar en este tiempo acotado de todas ellas, por eso vamos a hablar fundamentalmente de los nódulos no palpables y haremos referencia en algunas otras oportunidades. En este caso, lo que estamos mostrando son 2 casos de 2 pacientes absolutamente diferentes. ¿Y cuál es la importancia? Que estas masas, además de no ser palpables, no eran mamográficas. O sea, que la mamografía no las mostraba, no permitía ver este tipo de lesiones. Una está, la de la izquierda, en modo B directamente, y la otra está viéndose con un campo extendido, ¿no es cierto? Una vista extendida. Pero las dos son muy sospechosas, sin embargo, la mamografía no las podía mostrar. En este otro caso también, fíjense, estamos viendo una imagen muy sospechosa desde el punto de vista ecográfico a nivel de la mama en el cuadrante superinterno, que todos sabemos que es difícil de poder llegar a veces, cuando las lesiones son pequeñas, con la mamografía, y también vemos la existencia de una metástasis axilar. Y cuando se hizo la biopsia de esta lesión no palpable, dio carcinoma ductal invasor y metástasis axilares. Entonces, esta es la importancia de poder hacer este tipo de diagnóstico tan inicial. Para ello, vamos a hacer una breve reseña de el léxico que tenemos que incluir o utilizar, que incluye 6 características de las lesiones sólidas de la mama. Estas son la forma, fundamentalmente, vamos a tener que considerar y tener en cuenta la forma, la orientación, los márgenes, los límites de la lesión, el patrón ecográfico y por último las características acústicas posteriores. Nosotros para obtener una buena calidad de la imagen estamos trabajando con un equipo de última generación y con transductores lineales, siempre tiene que ser lineal, y si pueden utilizar de 14 o 18 MHz sería lo ideal, ya que estamos hablando de un órgano superficial. Ahora bien, la forma, ¿cómo puede ser? Ovalada, incluyéndose aquí las formas lobuladas,
considerándose aquellas lesiones con máximo de 3 lobulaciones. Puede ser redonda también, cuando el nódulo tiene su diámetro anteroposterior igual al transverso, o irregular, cuando no corresponde a ninguna de las formas anteriores. Esto forma parte de lo descriptivo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer un report, ¿no es cierto? Un informe. No voy a hablar de la categoría Bhaerat 1 y 2, porque una es negativa y la otra son hallazgos benignos, y la charla está orientada fundamentalmente a sospechas de malignidad. Entonces vamos a hablar a partir de la categoría 3. La categoría 3 tiene aproximadamente, según el libro de Bhaerat, un 2% de malignidad. Y se debe realizar un estudio diagnóstico completo antes de utilizarla. No es que por la duda, tengo dudas y le pongo 3. No. Tenemos que hacer un diagnóstico completo. Por otra parte, esta categoría no debe usarse en estudios de screening. No queda claro en el Bhaerat si se puede utilizar en lesiones palpables, porque hay estudios insuficientes, pero sí se puede considerar categoría 3 cuando se modifica o aumenta de tamaño, porque en ese caso puede pasar a un Bhaerat 4. Estamos recategorizando ese Bhaerat 3 si se modifica con el tiempo. Ahora bien, en cuanto a las lesiones que son Bhaerat 3, sigue siendo, en la última versión de Bhaerat, que es la 5ª edición, las masas sólidas de bordes netos, que a veces son compatibles con fibroadenomas, pero siempre las lobulaciones tienen que ser menores a 3, o 3 como máximo. Los quistes complicados no palpables, y también los grupos de microquistes agrupados. Y luego pasamos a la categoría 4. La categoría 4 en realidad son aquellos nódulos sólidos que no cumplen con todos los criterios de un fibroadenoma. Estamos hablando de otro tipo de imagen. Y en los cuales ya al colocarle 4, estamos recomendando conocer naturaleza histológica. ¿Mediante qué? Una biopsia. Ahora, como el rango de valor predictivo positivo del 4 es amplio, va del 3 al 94%, entonces esta convención del Bhaerat, toda la gente que estuvo trabajando en este grupo, decidió dividirlo en 3 subgrupos, que sería el A, de bajo valor predictivo, el de más bajo valor predictivo positivo, intermedio o moderado, que sería el más próximo al Bhaerat 5. Y es así como lo vemos, ¿no es cierto?, con estas características. El B, un poquitito más sospechoso, ya con márgenes parcialmente circunscriptos, mal definidos. Si es un fibroadenoma, tiene que tener alguna otra cosa que lo saca de la imagen clásica, digamos, ¿no es cierto? Y puede ser también que se trate de un papiloma, que tengamos que conocer y hacer el diagnóstico diferencial, si puede ser un papiloma benigno o maligno. También se habla en esta categoría de los quistes complejos, que son los que tienen un componente sólido o un engrosamiento de la pared o septos gruesos, o nódulos intraquísticos o masas sólidas con áreas quísticas. A veces estas lesiones son poco frecuentes, estas mixtas, digamos, pero hay que tenerlas en cuenta y que categorizarlas como 4B, por eso hay que tener en cuenta la biopsia, indicar la biopsia. La 4C se usa en lesiones con moderada sospecha, aunque no llega a ser la 5, por eso dice no características de malignidad, pero sí con mucha sospecha. Por ejemplo, si aparece, estamos observando un nódulo sólido, irregular, con márgenes mal definidos, bueno, si diera biopsia, la biopsia diera benigno, sería discordante, porque tiene mucha sospecha ya en la parte descriptiva, por eso le vamos a poner un 4C. La categoría 5 y 6 ya son mucho más, la 5 es mucho más sospechosa. Se usa para lesiones que conllevan alta sospecha de malignidad. Fíjense, mayor al 95%. Y el clásico de esto sería el nódulo irregular de márgenes espiculados, donde ya prácticamente no nos queda ninguna duda, ¿no es cierto? Y la categoría 6, que a veces se confunde, se reserva para aquellas lesiones que tuvieron solamente la biopsia que dio maligna, pero todavía no ha sido operada, o sea, la lesión sigue estando en la mama, ya sea microcalcificaciones o sea una masa. O sea, no se ha hecho el tratamiento definitivo, pero conocemos la anatomía patológica por una punción. Esas son las que vamos a considerar como Bhaerat 6. ¿Y en qué casos se usan? Con quimioterapia neoadyuvante, o porque se va a programar una cirugía conservadora, o hay que decidir a lo mejor una mastectomía. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a hablar ahora de ejemplos. Ejemplos que algunas veces van a ser mamográficos y ecográficos y otras veces no. Por ejemplo,
El título de esta presentación es lesiones no palpables, ¿no es cierto? Y grado de sospecha. Fíjense, en el año 2016, como estamos viendo acá a la izquierda, la lesión era esta muy pequeñita. Fíjense dónde está ubicada, ¿no es cierto? Muy pequeñita, está midiendo menos de un centímetro, 0,9. Ahora, en el año 2018, en la misma zona, que se encontró una modificación y un crecimiento de manera tal que fue necesario hacer una biopsia con aguja gruesa, cuyo resultado dio carcinoma ductal invasor, poco diferenciado. O sea que fíjense la evolución en 2 años, cómo terminó, ¿no es cierto? La gravedad, digamos. Ahora tenemos un problema, porque la mamografía, que es la prioritaria, la que vamos a usar, digamos, como screening, como búsqueda, ¿no es cierto?, inicial, y como en pacientes que no tienen ni síntomas ni signos, tenemos un problema, porque no nos resuelve todo. Y el problema es cuando la mama es densa. ¿Por qué? Porque la mama densa puede esconder lesiones no palpables, y a veces también lesiones palpables. Es como que la mama tiene un montón de estructuras, como vemos acá, y estamos queriendo que la mamografía nos muestre este pequeño hombrecito que está acá parado. Las estructuras son tan densas que nos impiden visualizar esta estructura tan pequeña. Entonces, el gran aliado de este tipo de mamografía va a ser el ultrasonido. En este caso, fíjense, esta paciente en realidad consultó por una masa palpable, pero después, simultáneamente, se encontró una masa no palpable. Y aquí hay que hacer un pequeño intervalo, es decir, siempre la ecografía tiene que ser en la totalidad de la mama e incluyendo también la axila. No tiene que, a lo mejor si se ve por mamografía, puntualizarme en ese sector solamente, ¿no? Hay que estudiar todo. Porque fíjense ustedes cómo terminó. Esta mama, haciendo el ultrasonido, bien hecho, digamos, terminó teniendo un carcinoma multicéntrico en la mama izquierda, ¿sí? Y fíjense que una masa era palpable y la otra no palpable. Esta era la masa palpable, pero si no hacíamos bien el ultrasonido, no se podía llegar a pesquisar esta otra masa, ¿sí? Que estaba cerca, pero es una masa completamente diferente. Esta paciente tenía una mamografía negativa, tenía densidades múltiples, pero no se veía ninguna masa. O sea que el diagnóstico fue por ultrasonido. Y fíjense qué pequeña es, menor a 1 centímetro, que tiene márgenes espiculados irregulares, corona ecogénica, y aquí estamos haciendo la introducción de la aguja, ¿verdad? Y esto también de un carcinoma invasor, ductal invasor, tipo NOS, y el score de Nottingham, como se la clasifica, correspondiente. Estas son 2 pacientes diferentes. La de arriba, las 2 imágenes superiores, fíjense, esta es un poquito mayor, tiene bordes, márgenes espiculados, algunas lobulaciones grandes, pero aquí hay un espículo, hay un ángulo agudo. Entonces, directamente se decidió hacer la marcación para hacer la exélesis en bloque de esta masa, ¿verdad? Y esto resultó carcinoma ductal invasor tipo 2. Esta es una paciente. Y esta otra de aquí abajo, fíjense que estamos trabajando en la zona retroareolar, que muchas veces es difícil la palpación de la zona retroareolar cuando esos tumores son muy suaves, muy blandos, ¿verdad? Y a pesar que está muy próximo a la piel, no teníamos la certeza que se tratara de una masa sospechosa. De todas maneras, por las características ecográficas fue a punción y resultó ser un carcinoma papilar. Esta masa también no palpable y no mamográfica, pero el aspecto nos estaba indicando que era muy sospechoso. Fíjense, la corona ecogénica estaba en el centro de la glándula y está como traccionando los ligamentos de Cooper. Es una lesión que mide un poquito más de 7 por 3 milímetros, casi 4 milímetros. Y también de un carcinoma ductal invasor. Otro caso. Aquí se trataba de un carcinoma sincrónico bilateral y multifocal derecho. Sincrónico, ¿qué quiere decir? Que se dan los dos al mismo momento, simultáneamente, en la mama derecha que en la mama izquierda. ¿Okay? Entonces, fíjense, en la mama derecha estamos viendo las imágenes superiores, nódulos muy pequeños, que no se palpaban, seguramente que por la profundidad, o a veces no se palpa porque la mama es grande. Y en la imagen inferior, aquí está señalizado, izquierdo. Fíjense los márgenes angulados, ¿no es cierto? Los bordes, ¿no es cierto?
completamente angulados y la corona ecogénica, y una atenuación sónica posterior. Y esto dio un carcinoma lobulillar infiltrante. Ahora ustedes me van a decir, yo por la imagen puedo saber si es un ductal infiltrante, un lobulillar infiltrante. Ahora en un momentito vamos a hablar un poquito de esto. Estas son otras dos pacientes. La superior, las dos imágenes son de la misma paciente, aquí con Doppler color, muy poquito en la zona interna. Son imágenes que estamos hablando de 6 por 4 milímetros, muy pequeñas, por supuesto no palpables, cuyo resultado dio carcinoma papilar. Y el de la parte inferior, la misma paciente, donde estamos analizando modo B y haciendo la vocalización para saber cómo respondía el tejido vecino con respecto a esa masa, la punción dio que se trataba de un carcinoma ductal in situ. Fíjense que estamos hablando de lesiones de pocos milímetros, y el valor que tiene aquí el ultrasonido, sobre todo cuando no se descubren por mamografía, y tenemos la ventaja de poder punzarlas bajo guía ecográfica. Esta era una lesión no palpable, ¿bien? Ahora, la mamografía, ¿qué nos mostraba? En la medio oblicuo lateral, nada llamativo, pero en la cráneo caudal nos mostraba en el plano casi profundo, plano posterior, esta pequeña masa de casi isodensa con respecto al resto de la glándula, y cuando la fuimos a buscar, guiados por la mamografía, nos encontrábamos con esta lesión. Se hizo la punción, y este también fue un carcinoma ductal invasor, fíjense, invasor, con las características de Nottingham. Aquí tenemos una correlación, este es otro caso. En diciembre del 2018 se hace esta mamografía, les muestro la mama patológica, que tiene 3 nódulos, 3 masas, hiperdensas, con calcificaciones en el interior. Esta es la directa, y acá estamos usando la lupa invertida, digital, ¿verdad? Y la correlación con el ultrasonido, ¿sí? En este caso el ultrasonido lo habían hecho en otra institución, ¿sí? Pero esta era la correlación, diciembre del 2018. Pasamos a marzo del 2019, cuando nos viene a ver la paciente, ya se encontraban mucho más definidas 3 masas con focos de microcalcificaciones. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Altamente sospechosas. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, directamente le hicimos una punción vacuna asistida de las 3 masas en cuestión, y le dejamos 3 pigtails, o sea, 3 marcadores metálicos en cada una de ellas, porque a pesar que pensábamos que era con mucha sospecha de ser un carcinoma, esta paciente seguramente iría a cirugía. Y si son no palpables, hay que marcarlas. Entonces el reparo metálico nos sirve para hacer la marcación preoperatoria, para hacer la biopsia radioquirúrgica. Estos fueron los especímenes obtenidos, los 3 especímenes, cada uno con sus calcificaciones, y dio un carcinoma ductal invasor también. Esta es la correlación mamográfica y ecográfica. Fíjense que acá en la MLO no se ve prácticamente nada. Y aquí en la CC vemos aquí una pequeña opacidad, pero totalmente inespecíficas. En la zona retroalar, repito, a veces es difícil. Vamos al ultrasonido y a nadie le queda duda de lo descriptivo que nos significa esto, la importancia, la sospecha de malignidad, sobre todo cuando tenemos en cuenta la categorización de Bharat, por lo cual se decide hacer una biopsia bajo guía ecográfica, por supuesto, y dio carcinoma ductal invasor. Otro ejemplo, fíjense, estamos ante una mamografía no muy definida en cuanto a masa llamativamente sospechosa. Sí, en este sector, en el plano profundo, encontramos esta masa espiculada, muy pequeña, no palpable. Algunos, en este caso parece que tendría márgenes irregulares, acá hay como pequeñas espículas, que se correspondió con esta imagen. Con Doppler color también tenía su señal Doppler color, y dio como resultado una neoplasia papilar. Esta es otra paciente que tenía un carcinoma metacrónico. ¿Qué se quiere decir? Que se presenta de un lado, primero fue en la mama derecha, donde vemos que se le había practicado, desde el punto de vista mamográfico se ve la cirugía conservadora de la mama derecha, y 18 años más tarde aparece otro carcinoma, por lo cual se le realiza una cirugía conservadora de la mama izquierda. Esta es la primera diapositiva, bien L, identifico la paciente. Entonces, nos llamaba la atención, un poquito volvemos atrás, nos llamaba la atención esta imagen del cuadrante superexterno, aquí, en este sector. Ya había sido operada la paciente. Nos llamaba la atención. Entonces, fuimos a hacerle una compresión focal,
Y en la compresión focal se veía claramente esta distorsión tisular, que se correspondía con la ecografía también altamente sospechosa. Y esto dio un carcinoma lobulillar invasor. Aquí tenemos la entrada de la aguja que nos permitió hacer ese diagnóstico. Lobulillar invasor. Aquí tenemos otra paciente en el prequirúrgico con las lesiones sospechosas, no palpables, ¿sí? Y después de la cirugía. ¿Cómo quedó después de la cirugía? Donde se está marcando la cirugía conservadora. Cuando se hizo la biopsia, el material positivo ocupaba más del 50% de la muestra, ¿sí? Y esto dio un carcinoma ductal invasor. Bien, aquí tenemos la misma paciente donde estamos mostrando dónde se hicieron las diferentes tomas biópsicas. Fíjense de qué tamaño de lesión estamos hablando, ¿no es cierto? Esta es otra paciente que colaboró conmigo en la búsqueda, la doctora María Laura Sicabo, donde estamos observando a una paciente de 62 años de edad que no tenía antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama y que se hizo una ecografía mamaria de control. La imagen está muy magnificada. Cuesta creerlo, pero esto era una lesión no palpable. Estamos haciendo la incidencia de diferentes maneras. Estamos girando el transductor y entonces se veían en algunos sectores la presencia de pequeñas calcificaciones y el doble color en su interior. Pero era una lesión no palpable. ¿Ok? Bien. Seguimos, esta es la misma paciente, donde se le hace una punción bajo guía ecográfica, donde vemos cómo entra la aguja gruesa en este caso, y dio carcinoma ductal invasor, tipo NOS. Entonces, fíjense la importancia de poder hacer este diagnóstico en lesiones no palpables. Si esperamos a esta paciente que se palpe, ya no va a tener estas características, va a ser mucho más, digamos, ominoso el pronóstico de esta paciente. Porque si tenía estas características y no era palpable, imagínense si se hubiera esperado a que la paciente concurriera por encontrarse algo diferente en una mama, ¿no es cierto? Mucho peor. En este caso se trata de dos lesiones encontradas en la mama por ultrasonido. Dos focos de lesiones masa por ultrasonido. Esta es una lesión masa y esta es una lesión masa. Son dos masas. Ahora, ustedes me preguntan, ¿dónde está desde el punto de vista mamográfico? Yo diría que esta puede ser una de ellas, que se ven las dos incidencias, pero la otra no tenemos manera de verlas. Por eso, ante la presencia de este tipo de mama, la mama densa o la mama que no es muy clara, muy demostrativa, tenemos obligatoriamente que ir a hacer ultrasonido. Pero también como ecografistas es obligatorio que tengamos que saber, que tener conocimientos de mamografía, para saber después decir, bueno, se correlaciona, no se correlaciona, pero igual le vamos a dar valor al ultrasonido. Este fue un carcinoma sincrónico. Fíjense en el body mark, aquí tenemos la lesión localizada en hora 10-11, a 2 centímetros del alero de la mama derecha, y aquí en la mama izquierda, que también se hace la punción bajo guía ecográfica, y dio carcinoma ductal invasor. Este fue otro carcinoma bilateral y sincrónico. O sea, en la mama derecha estamos observando esta masa muy sospechosa, y en la mama izquierda un patrón un poco diferente, con no tanta atenuación sónica, pero sí con presencia de calcificaciones. Y esto fue lo de sospecha. Y dio carcinoma bilateral ducto lobulillar. Bien. Este gráfico, que ya lo mostré en otra oportunidad, no hace mucho tiempo, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque esto nos explica los hallazgos mamográficos de acuerdo al diagnóstico histológico. Estos fueron 281 pacientes, en las cuales se descubrieron 320 nódulos. Y nos permite analizar carcinoma ductal in situ, las 3 variantes de invasores, lobulillar, y dentro de las misceláneas están los medulares y los mucinosos. Y aquí, ¿qué características nos muestran? Es una masa espiculada, solo calcio, redondeado, espiculado más calcio, redondo más calcio. Entonces, fíjense, por ejemplo, quiero saber cómo se manifiesta el carcinoma ductal in situ. Bueno, aquí, por ejemplo, la barra amarilla, casi naranja, la más alta, ¿sí?, que llega casi al 60%, se manifiesta solamente con calcificaciones, ¿sí? Me voy al lobulillar, al otro extremo, lobulillar. ¿Con qué se presenta? Con mayor frecuencia como un nódulo espiculado, una masa espiculada. Y así pueden tener toda la variante
todas las variantes. Entonces, esto nos da la pauta de que el método tiene que ser un método de diagnóstico combinado. Y esta es otra variante, que nos hace que la imagen ecográfica sea muy variable. Cuando hablamos de carcinoma, por ejemplo, de acuerdo al grado histológico, grado 1, 2 y 3, fíjense la celularidad, no entendemos a lo mejor de anatomía patológica, ¿no es cierto?, de histología, pero esto es lo que nos permite a nosotros poder decir por qué el carcinoma se muestra con tantas variables. Este es otro, una biopsia con aguja gruesa, carcinoma ductal in situ de alto grado, por supuesto no palpable, pero es in situ de alto grado. Otro carcinoma de alto grado, fíjense, está midiendo menos de 1 centímetro, 5 milímetros, 6 milímetros. Este es otro que, si bien es de mayor tamaño, porque mide 18 por 7, no era una masa dura propiamente dicha, porque estaba en el interior de un conducto, ¿sí? Dos casos diferentes, cuyo diagnóstico dio carcinoma papilar. Entonces, a esta altura podríamos decir que como sospecha de malignidad de las lesiones sólidas ecográficas no palpables, los signos más sugestivos tendríamos que buscarlos, a veces con una lupa, porque son muy pequeños, como está acá la lupa con el escarabajo, porque la intención nuestra es buscar márgenes irregulares o espiculados, la corona ecogénica, la atenuación sónica. Entonces, ¿vamos a encontrar uno o vamos a encontrar los tres signos? Vamos a ver. La histología es la que nos provoca tanta variabilidad. Esta es una paciente compleja con antecedente de tuberculosis a nivel pulmonar, tuberculosis a nivel cerebral, tenía implantes colocados, ¿sí? Y nos encontramos estas dos masas, una de menor ecogenicidad, otra de un poquito mayor ecogenicidad, algunas con microcalcificaciones en su interior, como eran sospechosas, igual con el implante, muy cerca del implante, pero se le hizo una punción con aguja gruesa y dio carcinoma ductal invasor con componente mucinoso, ambas muestras. Fíjense entonces la importancia de no escatimar estudios a la hora de una paciente que tiene implantes. Opacidad mamográfica, no palpable, carcinoma ductal infiltrante de tipo 2. Fíjense las características. 3 pacientes distintas, las 3 eran carcinomas ductales in situ. Fíjense qué patrones diferentes tenían, completamente diferentes. Unos más ovalados, otros más como dentro de un conducto, y otro prácticamente estrellado o espiculado. Acá son 4 pacientes, fíjense, las 4 pacientes, las 2 superiores completamente diferentes en cuanto a tamaño y en morfología, y las 2 inferiores un poco más parecidas pero no iguales. Bueno, estas 4 pacientes tuvieron carcinoma ductal in situ de alto grado más invasor de tipo 2, será una combinación. Esta es otra paciente, con un nódulo un poquito más grande y el otro que fue un hallazgo realmente insospechado, ¿no? Pero ya, fíjense que a esta altura ya correspondieron a carcinomas ductales invasores poco diferenciados, y el diagnóstico fue ecográfico. Bueno, como dije hace un rato, a veces las imágenes las vemos muy bien con un método o con el otro, ¿verdad? Aquí estamos viendo en el año 2018, esta mamografía y la correlación ecográfica, solamente veíamos este nodulito, no muy característico. En el 19 ya veíamos este nodulito más espiculado y uno más, ya eran 2. Lo fuimos a localizar. La ecografía no nos daba demasiada ayuda, tenía edema de piel y también un edema debajo de la cicatriz. Esta paciente se había operado. Y el diagnóstico dio focos de carcinoma ductal in situ de alto grado. Y el alto grado es uno de los que más nos complica en la vida. Esta clasificación es la última, es la de Vaness System, que considera que los carcinomas in situ pueden ser de bajo grado, intermedio o alto, y esto es muy importante porque el comportamiento va a significar un peor pronóstico, un comportamiento más agresivo cuando son de grado 3. Ahora bien, el carcinoma in situ, ¿cómo lo podemos ver por ultrasonido? Porque uno piensa in situ chiquitito, pero a veces no, a veces es más grande. El aspecto es variable. ¿Y de qué depende? Depende del grado nuclear y de la presencia o ausencia de microcalcificaciones. Estos son algunos de los ejemplos, ¿sí? Este es otro de los ejemplos. Fíjense, este era palpable, pero la mamografía no era suficientemente demostrativa. El ultrasonido sí, era lo que nos daba mayor grado de sospecha. ¿Y acá qué pasó?
no palpable, no mamográfico, una paciente de screening, son dos pacientes distintas, ¿no? Carcinoma ductal in situ de alto grado. Fíjense qué patrón diferente. ¿Y aquí qué pasaba? Aquí no tenía un nódulo, era una distorsión con tenues microcalcificaciones. Y el ultrasonido era este, por eso se decidió hacer una biopsia bajo guía estereotáxica. Y hay que tener en cuenta que aunque haya nuevos marcadores, el grado nuclear es el factor predictor más importante para decir cuándo puede progresar un in situ. Que si el in situ es de bajo grado, bueno, cuando evoluciona a invasor va a ser un grado más leve, grado 1, y cuando es de alto grado va a ser más importante, va a progresar a grado 3, o más grave, digamos, ese pronóstico. Bien, hubo algunos estudios que estuvieron estudiando esta historia del carcinoma in situ con biopsias percutáneas, y nos revelan un detalle muy importante, que puede haber, cuando hacemos una punción, tasas de subestimación variables de un 6 a un 10%. Por eso hay que tener mucha importancia cuando se hace la correlación entre la imagen y la anatomía patológica. ¿Por qué? Porque con los planes de screening aumentó la detección del in situ, y al momento actual representa el 20% de todos los carcinomas que se descubren. Entonces es lo más importante, tratar de descubrirlo en etapas tempranas. Y hay otro método también que lo combinamos con el ultrasonido, que es el Doppler color o el Power Doppler. Fíjense, aquí estamos hablando de una masa sólida, aquí estamos hablando de un territorio ductal, y aquí también una masa sólida y otra masa sólida. Pero podemos tener mayor ayuda todavía cuando se nos presenta con esta característica que muestra una espiculación o una rama lateral, y vamos a poner el Doppler, y el Doppler nos ayuda mucho porque estamos hablando de una masa sólida ocupante dentro de un conducto, en ambos casos. Entonces rápidamente tenemos casi la certeza que estamos ante la presencia de un tumor maligno. Pero no todo es maligno en la patología ductal. Estos casos fueron malignos, pero a veces ocurre que hay secreción adentro o que hay casos de galactoforitis o de procesos inflamatorios o infecciosos. Pero los ultrasonografistas, digamos, tienen un gran fantasma para la ecografía. ¿Y cuál es ese fantasma? La presencia de microcalcificaciones sin nódulo. Entonces eso tiene que ser un semáforo, tiene que ser una llamada de alerta. No resolvemos todo con el ultrasonido, hay que hacer una mamografía. Y esas microcalcificaciones mamográficas sí, las podemos ver, pero no las podemos categorizar. Por ejemplo aquí, fíjense, se ven un poquitito, se ve mejor cuando hacemos la magnificación, que es obligatoria, pero el ultrasonido no mostraba nada, y esto fue un carcinoma ductal invasor, no palpable obviamente, y el valor es ese. No me voy a explayar demasiado por razones de tiempo, pero hay que saber que las microcalcificaciones no son todas iguales, pero que la mitad de los cánceres de mama no palpables, el 55%, pueden tener microcalcificaciones, aunque sean carcinomas in situ o sean carcinomas invasores. Tienen diferentes tipos de calcio, por eso algunas son más brillantes y otras menos brillantes, y se pueden combinar las dos formas de presentación. Pero hay que combinar la evaluación desde el punto de vista de la distribución y de la morfología. Los más preocupantes por mamografía son los que tienen una distribución segmentaria, fíjense el valor predictivo positivo, o lineal. Estos son los dos más preocupantes, la distribución. Pero la morfología sospechosa son estas 4 variantes principalmente, aunque se pueden combinar con variantes también de etiología benigna. En este caso dio un carcinoma ductal in situ cribiforme. No se veía nada por mamografía, entonces le fuimos a hacer una punción bajo asistida bajo guía mamográfica. El carcinoma ductal in situ y la mamografía, ¿cómo lo manejamos? Bueno, fíjense que la mayoría son clínicamente no palpables, los carcinomas in situ. El 75%, fíjense, de la importancia de este valor, se manifiestan solo por micro, o sea que no tenemos nada que hacer con la ecografía, lamentablemente. La cuarta parte sí tenemos nosotros que ver, por un nódulo o por una asimetría, o también por una alteración palpable, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de tener en cuenta de qué manera se puede presentar este tipo de carcinoma.
Y acá lo puse como peligro, porque no todos los cánceres se ven por ecografía. O sea que el ecografista puro que no ve la mamografía está perdiendo de ver la mitad de los cánceres. Es así de grave. En algunos trabajos, en algunas estadísticas, hasta un 50 a un 55% de todos los cánceres de mama se presentan con microcalcificaciones. Entonces, por más que busquemos por ecografía, no los vamos a encontrar. O, como en este caso, con opacidades asimétricas. La panorámica, la compresión donde persiste, y no tenía traducción ultrasonográfica y fue carcinoma ductal infiltrante tipo NOS. Otro caso, diagnosticado por screening, pequeño grupito de calcificaciones. Le hacemos una punción vacuna asistida, que está acá, y dio carcinoma ductal in situ, con focos de adenosis esclerosante, pero no se veía por ultrasonido. ¿Qué hacemos? Sospechosas por screening, ultrasonido negativo, las magnificamos, las estudiamos, le hacemos una punción y el espécimen lo observamos bajo mamografía. Otro caso, el diagnóstico es mamográfico y no ultrasonográfico. Carcinoma ductal in situ de alto grado, encontrado por screening, fíjese las características que presentaba. Y el estudio del espécimen. Otra paciente, prácticamente no lo vemos, ¿sí? Pero lo podemos localizar bajo guía estereotáxica y el espécimen nos muestra la presencia de calcificaciones. Esto fue un carcinoma ductal in situ de alto grado, con hiperplasia ductal atípica. Otro caso también, este ya lo había pasado, perdón. O sea que lo más importante que hay que lograr es el mejor diagnóstico. ¿Y cuál es el mejor diagnóstico? El combinado, como si fuera esta flota de aviones. Estos son los aviones, son los métodos que nos tienen que ayudar. Mamografía, ecografía, tomosíntesis, si hace falta elastografía, resonancia y por supuesto la punción. Lo ideal es el combinado. Aquí tenemos una combinación. La mamografía que nos muestra muy claramente las calcificaciones sospechosas, pero las pudimos encontrar por ultrasonido. Y el Doppler color era muy demostrativo. Entonces la ecografía puede ser guía para biopsia en estos casos. Y aquí tenemos la combinación de varios métodos. Fue un carcinoma ductal in situ, bien, pero por distorsión arquitectural, o sea, no palpable. La mamografía digital 2D algo nos da mejor la tomosíntesis, la ultrasonografía sí nos da, y la resonancia sí nos da. Pero vamos a elegir para punzar el método que más confianza nos dé. Otro caso de distorsión con tenues calcificaciones, que resultó ser un carcinoma ductal in situ de alto grado. Y el último método que se deja para el final, cuando no se alcanza la mamografía, el ultrasonido y el Doppler color, es la resonancia. Y lo podemos también utilizar porque puede mostrar algunos hallazgos de carcinoma ductal in situ. Aunque en realidad es mucho más evidenciable por resonancia el ductal invasor. El carcinoma ductal in situ que realza es generalmente el de alto grado. Pero acá hay un detalle importante, que si nosotros vemos que la mamografía es sospechosa y el ultrasonido es sospechoso, si no se ve por resonancia, la conducta hay que tomarla por el método que lo muestra, que en este caso sería la mamografía o el ultrasonido. El carcinoma ductal in situ es visible en aproximadamente el 86% de los casos. Y en el 98% de los casos donde hay combinación de carcinoma ductal in situ y carcinoma invasor. Algunas indicaciones de la resonancia. Screening en mama contralateral en pacientes con diagnóstico de cáncer. Esto representa un 3 a un 5% de las pacientes. Evaluación de la extensión de la patología en otros cuadrantes. Un 15 a un 30% de los pacientes, es el porcentaje que los representa. Invasión de planos profundos. Post-cirugía, cuando quedó escaso, el margen ha sido positivo, o sea, quedó escasa la cirugía, para pre- y post-neoadyuvancia, para evaluar cómo estaba antes y cómo ha sido la respuesta terapéutica. Cuando hay sospecha de recurrencia de la enfermedad, evaluación de carcinoma oculto. Cuando la lesión es dudosa porque se vio en una sola incidencia por mamo, por ejemplo. Y esto es un resumen de un caso, historia clínica. Esto fue una gentileza del doctor Antonio Guevara y el doctor Miguel Rojas. 61 años la paciente, antecedente quirúrgico de mastopexia reductora,
en el año 91, después se hace, bastantes años después, en el 20, un estudio de screening de microcalcificaciones agrupadas en el cuadrante superexterno de la mama derecha, no presentes en el estudio previo. Y después se le repite, un mes después, se le hace la magnificada, y acá ya sí son pleomórficas y se las categoriza 4C, hasta que finalmente llega a la biopsia Mamoton o Suros y colocación de clip, cuyo resultado había sido carcinoma ductal invasor de tipo sólido de alto grado. Entonces aquí estamos viendo la importancia, un segundito, de poder hacer la comparación de todos los métodos de diagnóstico. Fíjense, en este caso estamos viendo las microcalcificaciones que acabamos de mencionar en los antecedentes de la historia clínica, lo vemos en este sector profundo acá, la estamos magnificando y le hacemos finalmente la punción vacuna asistida. ¿Y qué nos da? Nos da un carcinoma intraductal in situ de tipo sólido de alto grado. O sea, fíjense, este diagnóstico se hizo por mamografía y por resonancia. Y aquí tenemos la correlación. ¿Y por qué si ya se vio por mamografía y ya tuvo el diagnóstico confirmado por la punción, por qué se le hace la resonancia? Porque esta paciente se va a operar. Entonces lo que se busca muchas veces con este método es descartar la presencia de multicentricidad o multifocalidad, lo cual le va a aportar un dato muy importante al cirujano para decidir entre una conducta de una cirugía conservadora o una cirugía más ampliada. Determinar la extensión de la enfermedad, el tamaño, el compromiso axilar, la mama contralateral, son todos datos que nos va a aportar, ¿cierto? En el cáncer temprano, ¿cuál es el rol? ¿La hacemos siempre? ¿Cuáles son los beneficios de emplearla en cáncer temprano? Bueno, cuando se utiliza antes de los 50 años y en la mama densa, es muy, muy reveladora. Cuando el carcinoma es lobulillar luminal A y tiene HER2 positivo, carcinoma in situ de alto grado, ductal infiltrante con extenso componente in situ, que a veces el componente, el extenso componente, lo muestra solamente la resonancia. Una mama de difícil evaluación. Por ejemplo, hemos visto algún caso cuando está localizado a nivel retroareolar o cuando está muy profunda, próxima a la pared, a la parrilla costal, al músculo pectoral, perdón. A esta altura decimos, ¿cuál es el método ideal para diagnosticar una lesión no palpable? El que lo ponga en evidencia. Y lo ideal, combinación y correlación de todos los métodos de diagnóstico. ¿Cómo averiguamos la etiología de una lesión no palpable? Mediante una punción o una marcación prequirúrgica. ¿Cómo la estudiamos? Podemos hacer una punción con una core biopsy, con la pistola automática, o la podemos hacer bajo guía estereotáxica con este sistema que se llama FIRM, y con este otro sistema que es un Suros o Mamoton, era el nombre antiguo, son nombres comerciales, donde fíjense la cantidad de material que estamos obteniendo para que el patólogo se haga una fiesta, digamos, y pueda hacer todo tipo de determinaciones, ¿cierto? Con esta cantidad de material. Y las marcaciones prequirúrgicas, bueno, lo histórico era hacer una marcación para hacer una biopsia radioquirúrgica, para que la paciente se fuera a operar, pero en los últimos tiempos lo que estamos haciendo, sobre todo cuando estamos evaluando y encontrando lesiones no palpables, hacemos la punción y si es muy sospechosa, ahí mismo le dejamos un clip metálico. Por ejemplo, fíjense qué pequeñito que es, y que no tiene ninguna contraindicación para hacerse una resonancia, y no va a saltar por ninguno de los detectores metálicos. Esto nos va a servir para que en el caso que la paciente diera positiva, esta paciente se tiene que operar. Con el reparo metálico vamos a buscarlo y luego hacemos la marcación con carbón, por ejemplo. Y ahí es donde se llama la biopsia radioquirúrgica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cómo sería la secuencia, no es cierto? Primero dejamos el marcador metálico pospunción, el resultado dio, por ejemplo, carcinoma in situ, entonces la marcamos con carbón para alguna BRQ. Quedaron algunas micro, el marcador metálico y la aguja con la cual estamos insertando el carbón. Bueno, para terminar, diría que hay algunos puntos que tenemos que tener en cuenta. Que una ecografía normal, dependiendo del grupo etario, no descarta la existencia de cáncer.
Ejemplo, microcalcificaciones como algunos ejemplos que vimos. Tiene una gran importancia el ultrasonido en la mama densa, yo diría que es fundamental. Y el ecografista debe saber diagnosticar mamografía, porque si no, la paciente muchas veces llega al médico derivador con una ecografía que dice que es normal y con una mamografía que le están poniendo un Bayrat 4B o C. Entonces, ¿qué hace? Bueno, por eso ya el diagnóstico mamario ya es una especialidad hace varios años. El ecografista necesita saber de radiología, necesita saber de mamografía, necesita tener la mamografía antes de hacer el ultrasonido, para que no ocurran estas discrepancias y el médico derivador no sepa qué conducta tomar, digamos. También sirve como guía de intervencionismo el ultrasonido, y a veces es la única posibilidad. Y en lesiones no palpables, y esto sí lo hemos estado haciendo en los últimos tiempos, dejar un clip metálico de pospunción. Antes lo dejábamos cuando era una punción por microcalcificaciones. Ahora lo estamos haciendo con nódulos no palpables, porque si no, ¿qué pasa? Nosotros hacemos 4 o 5 tomas de core biopsy, por ejemplo, y a la hora que el cirujano tiene que ir a buscar, o nosotros tenemos que ir a marcar, nos queda la duda, dejando un marcador metálico, entonces lo vamos a marcar con mucha más facilidad. También es útil el ultrasonido, por supuesto, durante el embarazo, el puerperio y la lactancia, es fundamental en pacientes con implantes. Y el ultrasonido no debe postularse como único método de screening. Vuelvo a resaltar, la imagenología mamaria en este momento no debe estar solamente circunscripta al ecografista. Debe ser una combinación entre la radiología y la ecografía. Y para eso el ecografista puro tiene que comenzar a entrenarse para que esto se transforme en una especialidad. El diagnóstico mamario conjunto o combinado. Bueno, muchísimas gracias por haberme dado esta posibilidad de mostrarles cuál es la experiencia, es nuestro trabajar a diario, ¿no es cierto? Trabajamos siempre con la mayor cantidad de métodos cuando es importante, pero fundamentalmente con mamografía o tomosíntesis, o mamografía y ecografía. Si hace falta, algún otro método más. Muy bien, Mirta, excelente la disertación. Voy a mostrar un segundito algunas actividades próximas y después así podemos seguir con las... Pueden hacer las preguntas en el chat. Bueno, ahí se ve, ¿no? Dentro de los próximos cursos de ecografía que tenemos disponibles, está el curso e-learning de ultrasonografía obstétrica del doctor Cafisi, que inicia este jueves 5 de noviembre. Es un curso que cubre toda la especialidad de la ultrasonografía obstétrica, dura 20 semanas, así que está abierta la inscripción, quedan pocas vacantes, así que anótense a la brevedad porque no queda mucho espacio. Después tenemos, comenzando la semana que viene, el 12 de noviembre, el curso de Doppler en territorios de exploración poco frecuentes, a cargo del prestigioso doctor Carlos Dalotto. El programa del curso incluye fístulas arteriovenosas para hemodiálisis, disfunción eréctil masculina, patología escrotal, arterias temporales superficiales, circulación oftálmica. Así que es un curso muy recomendable para la gente que hace Doppler. Finalmente, el 19 de noviembre comienza el curso de Doppler en obstetricia, un curso que ya es un clásico de la SAUM, a cargo del doctor Cafisi, que cubre toda la patología del Doppler en obstetricia. Las inscripciones están abiertas en la página de SAUM, www.saum.org.ar. Para finalizar, los próximos webinars que tenemos, el próximo es el día 16 de noviembre, a cargo del doctor Luis Catalina. El tema es Doppler de arterias renales, y luego el 30 de noviembre, el lunes, en 4 lunes, el webinar está a cargo del doctor Daniel Cafisi. El tema es uso del Doppler, diagnóstico y seguimiento de la restricción de crecimiento intrauterino. La inscripción también es en la página de SAUM, así que los esperamos próximamente. Bien. Roberto, ¿podés activar el micrófono? A ver, no.
Espera que no te encuentro. Está bloqueado. Sí. Sí, no podés, ¿no, Roberto? Ahí está. Ahora sí te me pude. Muy bien. Y Alejandro, Alejandro, ¿estás conectado? Habilitalo. Mientras tanto, mientras lo habilitan a Alejandro, leo una de las primeras preguntas que te hicieron, Mirta, más allá de las felicitaciones que figuran en el chat, que bastante complica porque las preguntas entre tantas felicitaciones quedan muy alejadas entre una y otra. Desde México, la pregunta es, ¿cómo clasificar, según Beirat, los ganglios intramamarios no palpables sin presencia de otros nódulos? Solo como ganglios. Claro, exactamente. Bueno, si ustedes leen la categorización Beirat, yo obvié el Beirat 1 y Beirat 2. Los ganglios intramamarios entran dentro de la categoría Beirat 2. No hay discusión. Lo dice el señor Beirat. No sé si vos va leyendo también, Alejandro, por favor. Alejandro, ¿te podés activar? Sí, ¿se me escucha ahí? Perfecto. Ah, sí. Doctora, hay una pregunta de alguien que, bueno, es una pregunta que quizás es algo quizás que muchos conocen, pero es bueno aclararlo. Uno preguntaba, según en su experiencia, cómo usted separaría el BI-RADS desde lo que es cada método, ¿no? Preguntando cómo separar el BI-RADS entre la mamografía, entre la ecografía y la resonancia. En realidad no se separa, se combinan. De tal manera que, por eso dije en un momento dado, que nosotros no podemos enviarle al médico derivador una mamografía que diga Beirat 2, con una ecografía que diga Beirat 4, con una resonancia que diga Beirat 3. O sea, tenemos que unir todos los métodos y de ello tiene que salir un solo Beirat. Porque si no, el médico, el mastólogo o el cirujano o el ginecólogo se marea. Tiene que ser un solo Beirat. Por eso la combinación de los métodos. ¿Y cuál es el Beirat que se coloca? El más alto, porque es el que significa que más sospecha va a tener y es el que vamos a tener que actuar rápidamente. Porque si todos dan 1, 2, 3, el 3 nos permite tomarnos un poquito de respiro y controlar a 6 meses. Pero si es 1, 2, bueno, hay que expedirse y hacer un diagnóstico combinado o conjunto. Eso es lo ideal. Mirta, por acá te preguntan una pregunta clásica. ¿Qué lugar le aplicamos a la elastografía quali o cuantitativa en mama o axila? Bien, bueno, yo tuve oportunidad de empezar a hacer, recién yo me resistía, respeto a los que lo hacen hace tiempo, pero yo me resistía a hacer elastografía, la cualitativa, porque la cualitativa es muy operador dependiente. Estoy trabajando actualmente, desde el año pasado, un poco más de un año, un equipo que tiene el transductor de 14 MHz y tiene el software para hacer elastografía cuantitativa. Entonces, eso me permite a mí mayor libertad. Y llegamos a establecer un punto de corte en kilopascales. Entonces, no depende tanto de la presión que yo haga. Solamente tengo que colocar bien el transductor como corresponde, bien perpendicular a la parrilla costal, y apoyar el transductor, ni hacer fuerza, ni tampoco desapoyarlo, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros llegamos, y también presentamos un trabajo, donde sí, la línea de corte, ¿no es cierto?, evaluada por nosotros y que coincide con algunos autores extranjeros, cuando la cantidad de kilopascales supera los 80, 100, 120 kilopascales, es muy sospechoso de ser un carcinoma. Ahora bien, nosotros no postulamos en nuestro servicio la utilización de la elastografía como método único. Simplemente la empleamos como un método más, y que a veces coincide con los otros métodos y a veces no. Pero de ninguna manera utilizamos cualitativa, solamente cuantitativa. Pero no puedo hablar de demasiada experiencia, porque hace poco que empecé, tenemos unos cuantos casos, y bueno, si este método sigue proliferando, por llamarlo de alguna manera, puede ser que con el tiempo les pueda dar algún dato más. Alejandro. Sí, preguntan ¿qué BI-RADS amerita la evaluación de microquistes en cuanto a la cantidad y según cómo uno puede evaluar el borde, si es mamurez o no? Y lo mismo preguntan, la misma pregunta,
con respecto al grosor de los tabiques en las imágenes quistías que tienen un tabique en su interior. ¿Cómo los pueden evaluar y categorizar? Claro. Los microquistes, hay dos categorías de microquistes. Los aislados, que son Bayrat 2, y los microquistes agrupados, que pueden ser Bayrat 3 o Bayrat 4. El Bayrat 3 es el que tiene tabiques muy finitos, muy delgaditos, y cuando hacemos Doppler Color Power no muestra señal vascular en su interior. En cambio, si esos microquistes agrupados tienen tabiques gruesos, irregulares, y sobre todo si me muestra alguna señal vascular en su interior, yo tengo que ponerle Bayrat 4, aunque si no me animo no le pongo A, B o C, le pongo 4, pero lo voy a ir a investigar. Necesito conocer la naturaleza histológica. Mirta, acá dice una masa palpable, pero que no se ve por mamografía ni ecografía. ¿Qué riesgo de Bayrat le asigno? Bueno, el Bayrat, por empezar, como su nombre lo indica, es Breast Imaging Reporting Data System. ¿Sí? Breast Imaging, o sea, es por imágenes. Breast Imaging Reporting Data System. Por lo tanto, no le puedo asignar algo que no veo. Yo puedo hablar por teléfono con el médico delegador y decir, mire doctor, sí, palpo, pero no le puedo decir qué Bayrat tiene, porque el Bayrat es por imágenes. Y si yo no lo veo por mamografía o por ecografía, me queda hacerle una resonancia. Si la resonancia lo ve, ahí podrá ponerle algún dato. Esto a veces ocurre con los lipomas, ¿no es cierto? Pero los lipomas con buenos equipos lo vemos. Con mamografía digital ya vemos bien los lipomas encapsulados y bien. Y con ecografía, con buenos equipos y buenos traductores, también podemos llegar a ver un lipoma. Sería una de las patologías benignas que pueden enmascararse con los métodos de diagnóstico. Es más lo que palpamos que lo que vemos. Ahora, si yo no veo nada, no le puedo poner Bayrat, porque el Bayrat, el Colegio Americano de Radiología lo creó, lo categorizó por la imagen. Si no tiene imagen, no tiene Bayrat. Bien, acá Mirta preguntan, bueno, volviendo un poco a la pregunta anterior de cómo separaban o no los Bayrat, que bueno, uno en realidad no los separan, preguntan cómo categorizar una ecografía, algo que pasa mucho, ¿no? Que la paciente concurre para hacerse una ecografía y la ecografía resulta normal y la paciente no tiene mamografía, ¿no? ¿Cómo categorizar si uno podría ponerle a esa ecografía un Bayrat 1? Y si esa ecografía fuera normal, pero la paciente tiene una mamografía patológica, ¿cómo categorizarlo? Que parecía lo que preguntaban antes. Claro. En realidad, cuando la paciente viene para hacerse una ecografía, lo primero que hago, le hago la ecografía, pero lo primero que hago es no usar la palabra normal. La saqué de los protocolos. Para mí, poner ecografía normal en una ecografía, valga la redundancia, me parece arriesgado si no tengo la mamografía para comparar. Jamás pongo ecografía normal, jamás. Pongo los hallazgos positivos. ¿Encuentro algo o no encuentro nada? Si no encuentro nada, pongo que por este método de diagnóstico no se observan masas sólidas ni quísticas ni ectasia ductal. Pero no le pongo la palabra normal, porque no sea cuestión de que la semana que viene la paciente se haga una mamografía y aparezcan microcalcificaciones. ¿Me explico? Y en cuanto al Bayrat que le pongo, si yo tengo la posibilidad de hacer el diagnóstico conjunto, le voy a poner el más alto. Porque muchas veces, por ejemplo, viene una mamografía que es de mama densa, que es un Bayrat 0, porque es muy densa, no puedo ver nada, se necesita otro método de diagnóstico, y cuando le hago el ultrasonido, que ustedes vieron algún ejemplo, resulta que la paciente tiene un nódulo sospechoso, que amerita un 4. Entonces, ¿con qué Bayrat conjunto sale esa paciente? Sale con un 4, aunque en la mamografía no veo nada, porque es una mama densa, pero el Bayrat conjunto combinado sale 4. Si quieren, entre paréntesis, le ponen por hallazgo ultrasonográfico. Pero yo no uso la palabra normal. Por ahí vi un chat que hablaba de displasia. La palabra normal y la palabra displasia están prohibidas en nuestro léxico, porque la palabra displasia es un término anatomopatológico. No debemos usarlo. Lo usábamos, no sé, hace 30 años cuando empezamos a hacer ecografía, porque no sabíamos, estábamos aprendiendo, hasta que vinieron los anatomopatólogos a reclamarnos el término. Ese término es de ellos, no es nuevo. ¿Me explico?
Todavía vemos pedidos que dicen displasia, diagnóstico presuntivo displasia. Bueno, si viene con eso, no lo voy a retar ni al paciente ni al médico, pero yo voy a informar lo que encuentre. Pero nunca le voy a poner compatible con displasia, no. Acá te pregunta Mirta, Sí. ¿qué microcalcificaciones tienen mayor sospecha oncológica, las lineales o las segmentarias? Bueno, una cosa es la morfología y otra es la distribución. Hay que juntar las dos. Las que tienen distribución lineal, depende de los autores, tienen hasta un 79% de sospecha, la distribución. Pero también hay una forma que es lineal o en rama, en Y, en B corta, es decir, en fragmentos, ¿no es cierto? Esas son las más sospechosas. Esas son BAIRAT 5. Y mira, acá hay una pregunta que es bastante buena porque, bueno, yo creo que muchos dudan también a veces, incluso quizás a los médicos, ¿no? Preguntan si ante una paciente con una imagen que desde el punto de vista de la imagen merece un /3, si uno está habilitado a subir un /4 por antecedentes familiares o personales de mucho peso. Bueno, ustedes saben que hay como un pequeñito, muy pequeñito, hay que mirarlo con la lupa, un pequeño apartadito, digamos, dentro del BAIRAT 3. El BAIRAT 3 no se hace biopsia, excepto que la paciente esté muy ansiosa, que tenga muchos antecedentes o que lo pida. Sería el BAIRAT 3 electivo que va a punción, pero es electivo, no es la rutina. El BAIRAT 4 va de rutina a punción. El BAIRAT 3 electivamente va a punción, no siempre. Perdón, la acotación, eso ya está de hace años que lo que se planteó era eso. Claro. La imagen es la imagen. Claro. Es leer, es difícil. Estamos con Alejandro de A2, gracias a Dios somos dos, porque hay mensajes y mensajes y mensajes. Una mamografía con BAIRAT 0 por presencia de densidad mamaria en cuadrante superexterno. Solicitan ultrasonido para decidir conducta y en ultrasonido no hay ningún hallazgo. Ahí se me borró. ¿Qué es corresponde? ¿Qué corresponde hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Claro. Por lo que entiendo, está hablando de una densidad mamaria. Si es una densidad mamaria y es una asimetría mamaria, la asimetría mamaria debe estudiarse con compresión focal, ultrasonido, Doppler, y si hace falta, sobre todo en pacientes de alto riesgo, o si ha ido en evolución, lo que se llama asimetría en desarrollo. Si la paciente la vemos por primera vez, si tiene una asimetría, le hago compresión, ultrasonido y Doppler. Ahora, si la paciente tenía una asimetría y esa asimetría aumentó la densidad o aumentó el tamaño o cambió sus características, es BAIRAT 4. Le voy a hacer ultrasonido, le voy a hacer el Doppler, pero la tengo que punzar. Se llama asimetría en desarrollo, es BAIRAT 4. Y quizás la última pregunta también es para vos, Alejandro, ¿no? Sí. No sé, la de Claudia, la que Claudia hace. ¿Cuál? Algunos mastólogos. Sí, la vi. Sí, la pregunta es que algunos mastólogos, cuando observan microcalcificaciones agrupadas, sin nódulos, no la punzan, y la pregunta era qué opinión nos merece esa conducta, ¿no? Claro, en realidad la conducta depende, porque a ver, microcalcificaciones agrupadas no significa nada. Tengo que ver la morfología y la distribución. Agrupadas, tenemos que pensar que hay mínimo 5 calcificaciones en un diámetro, que en la versión cuarta de BAIRAT era en 1 centímetro, y en la quinta versión de BAIRAT ya lo admiten hasta 2 centímetros. En un espacio de 2 centímetros tengo que tener mínimo 5 calcificaciones para hablar de grupo, si no, no es grupo. Ahora, de acuerdo a la morfología, si es una mama densa o tiene ciertas características mamarias que no me permite estudiar la morfología, si no son redondeadas, puntiformes, todas igualitas, sino que tengo duda, es obligatorio hacer una magnificación. Ver las opacidades,
Las densidades asimétricas, las distorsiones tisulares se estudian con compresión. Las microcalcificaciones se estudian con magnificación. Son dos métodos diferentes. Pero una paciente que tiene microcalcificaciones que tienen un pequeñito grado de sospecha, no la puedo pasar para dentro de 6 meses. Si primero no la magnifico. Una cosa diferente es que yo tengo la panorámica que me dice que son dudosas, ¿sí? Va a ir a 0. Le hago la magni, y la magni puede darme, va a ir a 3, no me pone tan nerviosa, y la cito dentro de 6. Pero con la magni, o me dice, no, es 4. Bueno, ahí ya tiene que ir a un procedimiento mínimamente invasivo. Pero la obligación de estudiar las microcalcificaciones es la magnificación. Si no, no las puedo categorizar. Algunas microclasificaciones, si luego de una magnificación, la verdad que si no están agrupadas, prácticamente no repercute el riesgo. Ahora, si están agrupadas y luego de la magnificación tienen una categoría de 4, es independiente que coexistan o no con un nódulo, ya con ese hallazgo que ya es suficiente para apuntarla. Exactamente. Exactamente. Y si no tiene nódulo, va a ir a una punción bajo guía estereotáxica. Y colocación de clip, porque si era sospechosa y da que es un carcinoma, la van a tener que operar. Y si yo con una punción vacuna asistida le saqué las micro, ¿de dónde la van a operar? Por eso es muy importante la colocación de clip metálico, no solamente para calcificaciones, sino para nódulos no palpables. Sí, la ventaja es que cuando se asocia un nódulo, de pronto por un tema de practicidad y económico y de recursos, uno puede punzar unas micros asociadas a un nódulo con una técnica bajo guía ecográfica que está disponible en muchos más lugares. Esa sería la única ventaja por la cual uno podría cambiar la guía, pero igualmente hay que punzarlas, ¿no? De todas maneras, si uno punza microcalcificaciones bajo guía ecográfica, la obligación son dos. La obligación es, ese espécimen que yo saqué por ecografía lo tengo que llevar al mamógrafo, para que me diga si en el espécimen que obtuve salieron microcalcificaciones. Y de ahí a la paciente la llevo al mamógrafo también, para ver cómo le quedaron y si le quedaron. ¿Me explico? O sea que de todas maneras voy a terminar con el mamógrafo. Bueno, y por la última pregunta, agradeciéndole a Mirta, antes de eso les quiero aclarar a aquellos que preguntan si el webinar está grabado. Sí, es de acceso libre para todos aquellos que sean socios de SAUM, o sea que es una de las ventajas, que es volver a escuchar tantas veces como quieran todos los webinars que se dieron desde el primero que iniciara el doctor Cafisi, ya hace 3 meses más o menos, están todos a disposición. Y bueno, para invitar a todos, reiterando que acabamos de terminar la segunda edición del curso de mama de este año, aquellos que deseen, donde pueden volver a escuchar todo esto más tranquilo y sacar sus dudas, anotarse y estar atento a la página de SAUM. Y culmino con la última pregunta que te hace Mirta, es ¿qué importancia tendría una adenopatía axilar patológica, vos que me ves con la ceñita así, con microcalcificaciones aparentemente benignas? O sea, la disociación adenopatía axilar con micro, supuestamente Bairra 3. Claro. O Bairra 2. Sí, ahí lo que le damos importancia es a la alteración de la morfología, no tanto a las microcalcificaciones, porque a veces yo he encontrado pacientes con microcalcificaciones, ya no las punzo si son aisladas, porque puede ser o que ha tenido un antecedente de tuberculosis o que ha tenido una adenitis reactiva, y le pueden quedar esas calcificaciones. Pero lo que más me va a guiar para ver si defino un intervencionismo o no es el cambio de la morfología y el aumento del espesor de la cortical. Más de 3 milímetros y alteración de la ecoestructura de la cortical. Si no, no, me quedo tranquila. Bueno. Acá pregunta, Roberto, pregunta mucho, vos hablaste de la segunda edición, no sé si está... No, acaba de terminar la segunda edición. O sea que en realidad para el año que viene. En la página va a ser anunciado. Sí, está anunciado. Sí, la primera edición del 2021. Para la primera edición del 2021. Va a haber 2 ediciones como este año, seguramente. También para el año próximo podemos hacer un pequeño anticipo, Robert, que vamos a hacer una jornada
teórico-práctico solamente intervencionismo. Ah, bueno. Sí, en el momento que se habilite Saúm, Claro, va a ser... esencial. Pero va a ser solamente intervencionismo, que es lo que muchas veces nos están pidiendo, solicitando. Muy Va a bien. ser una jornada de 1 o de 2 días, estamos viendo todavía. Pero nada más que intervencionismo. ¿Okay? Muchas gracias, Mirta, por la charla, excelente. Bueno, Gracias, gracias. Roberto. Gracias, Alejandro. Y bueno, nos vemos en el próximo webinar, el 16 de noviembre. Bueno, gracias a ustedes y gracias a todos los participantes. A cuidarse, a seguir cuidándose. Hasta luego. Chao. Chao. Muy bien, Mirta. Bueno, más o menos traté de respetar el tiempo, ¿no? Estuvo muy bien. Estuvo excelente.